Perfecto. Ya, la idea principal es ver el culto de Viernes Santo, pero yo quería aprovechar de comenzar enseñándoles algo acerca de las lecturas, porque habitualmente van a ser ustedes los que salgan adelante a leer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para este domingo de resurrección, el que salga de ustedes, ¿ok? La idea es esta. Le llamaron adelante, ¿no es cierto? Y ustedes primero, habitualmente, idealmente, saluden a las personas. Muy buenos días o muy buenas tardes, hermanos, ¿verdad? Voy a leer la primera lectura que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículos que van del 1 al 11. Y siempre vamos a leer la introducción primeramente. Entonces, yo puedo leer libremente. Moisés cantó este cántico después de ver la destrucción de Faraón y sus ejércitos por mano de Dios. Nosotros también cantamos a nuestro Dios con corazones alegres, porque con su muerte y resurrección ha destruido a nuestros grandes enemigos, el diablo, el pecado y la muerte. Fíjense cómo primero leamos lento y segundo tratemos de darle sentido a lo que leamos, dándoles énfasis a lo que estamos leyendo. Sigo adelante. Entonces, cuando voy a comenzar a leer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Digo entonces, esto es palabra de Dios, hermano. O también podría decir, esta es la palabra que Dios inspiró a Moisés en el libro del Éxodo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, etcétera. Leemos todo el texto, ¿verdad? Pasando entonces diapositiva por diapositiva y una vez que termino, en este caso, terribles maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Y entonces aquí digo, esto es palabra de Dios, hermanos, y termino mi lectura y me retiro. Esto es lo que hacemos cada domingo esencialmente. De la misma manera, después pedimos a otra persona, le va a tocar la segunda lectura. Pedro o el que esté oficiando en ese minuto llama a la segunda lectura. Nuevamente, entonces, saludo, buenos días, hermanos. Voy a leer la segunda lectura que se encuentra en Primera Corintios, capítulo 15, versículos que van del 1 al 11. Y entonces continúo inmediatamente con la introducción, diapositiva por diapositiva. Aquí San Pablo da un muy buen resumen del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día. No hay duda de este hecho, porque en su amor Dios nos dio muchos testigos de su muerte y resurrección. Así dice la palabra de Dios en la primera epístola a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Sigo leyendo la palabra de Dios y una vez terminado el texto, también digo, esto es palabra de Dios, hermanos. Y termino y me voy a sentar. Después, habitualmente esto lo hace en la persona que está oficiando, es el gradual. Cuando leemos ahí de manera antifonal, ¿ok? O responsiva, son sinónimos, antifonal o responsiva, significa que primero lee la persona que está dirigiendo y luego contesta la congregación. En este caso sería así. Este es el día que hizo el Señor
y la congregación contesta, nos gozaremos y alegraremos en él. Y nuevamente el líder sigue leyendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aclama el evangelio y luego invita a otra persona quizá a leer el evangelio. Y el evangelio tiene un tratamiento especial, ¿ok? Lo mismo, usted salió adelante. Muy buenos días, hermanos. Voy a proceder a leer el evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos que van del 1 al 2. Y yo digo aquí, alabemos juntos, y la congregación contesta de manera responsiva o antifonal, gloria sea a ti, oh Señor. En el evangelio se da alabanza a Dios por la palabra que nos ha dado especialmente para nuestra salvación. Entonces, repito, nosotros los que estamos ahí, el líder, alabemos juntos y la congregación, gloria sea a ti, oh Señor. Y leemos la introducción. Sorbida es la muerte en victoria. Muy de la mañana al domingo, unas mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo con especias. Pero cuando llegaron, no hallaron el cuerpo de Jesús, sino 2 ángeles, los cuales les decían que Cristo había resucitado. Felices salieron y compartieron con los discípulos las buenas nuevas de la resurrección. Así dice la palabra de Dios, inspirada al evangelista Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían presentado y algunas mujeres con ellas. Sigo leyendo el evangelio y el tratamiento del evangelio es lo mismo que antes, pero sale acá. Le digo yo a la congregación, esto es palabra de Dios, hermanos, y la congregación, todos juntos, incluso yo, decimos, alabanza sea a ti, oh Cristo, y continuamos entonces con el credo, en este caso, como parte del culto. Esa es la manera, entonces, recopilo. Primero, si salgo adelante, saludo a las personas, saludo a los hermanos. Después, leo el texto, en este caso de Lucas, capítulo 24, versículos que van del 1 al 11. El 24, 2 puntos, significa siempre capítulo, que es lo que vemos arriba. Y del 1 al 12 son los versículos. Cuando tienen un guión del 1 al 12, si tuvieran una coma, 1,12, significa versículos 1 y 12, es decir, solamente esos 2 versículos. Y cuando hay una raya debajo, por ejemplo, aquí sería del capítulo 24, versículo 35, al capítulo 25, versículo 2. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera. La raya abajo significa que pasa de capítulo en capítulo. Y recuerden, cuando están los 2 puntos, es que lo que hay antes de los 2 puntos son el capítulo, lo que hay después de los 2 puntos es el versículo. Cuando es una raya que está entre los versículos, significa del versículo tanto al versículo tanto. Cuando es una coma, versículo tanto y versículo tanto, nada más. O sea, son solamente 2 versículos, no 12 como lo que dice anteriormente. ¿Ok? Y entonces aquí les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes también repasen. La idea era repasarlos inmediatamente, pero si tú puedes, Maximiliano, ¿cómo se lee el primero de arriba en Mateo? Vamos a leer la palabra de Dios, escritura en Mateo, capítulo 11, versículos 24 al 31. Perfecto. ¿Y el debajo de Lucas, por favor? Vamos a leer la palabra de Dios, inspirada en el texto 1 Corintios, No, Lucas, del por favor. capítulo Primero. 4 al capítulo 5, versículo 10.
Ok, no te estoy escuchando muy bien, pero me parece, ¿puedes leer Lucas ahora? Vamos a leer la palabra de Dios inspirada en Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 34. Capítulo 35. No, me perdí. Ya, ok. Entonces, hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en este caso sería, vamos a leer la palabra escrita en Lucas, puede ser simplemente, o inspirada al evangelista Lucas por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 32, versículo 34, hay una coma, recuerden, solo los versículos 32, 34 y del 35 al 41. Así se leería eso. Luego, Primera Corintios, capítulo 4, versículo 15 al capítulo 5, versículo 10. Salmo 32, versículos del 1 al 5, versículo 6, versículos del 7 al 9, versículo 10. Efesios, capítulo 8, versículo 3, Efesios, capítulo 8, versículo 3, capítulo 5 al 9, versículo 2. Marcos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo del 5 al 7 y versículo 10. O sea, Marcos es solamente del capítulo 1 al versículo 1 y después del capítulo 2 vamos versículos del 5 al 7, 5, 6 y 7 y después el versículo 10. Génesis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículos del 5 al 7, capítulo 3, versículo 2, al capítulo 4, versículo 1. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 4 y versículo 7. Santiago, capítulo 7, versículo 1, versículo 5, versículo 7, versículos que van del 10 al 12. Tito, capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículos que van del 5 al 7 y versículo 9. Así se leerían todo eso, repásenlos y después vamos a aprender y vamos a ver esto nuevamente cuando podamos tener, ojalá, una clase con todos. Es simple, pero requiere entenderlo y aprenderlo claramente. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a ir al Viernes Santo. Les voy a mandar esta diapositiva en sus celulares para que ustedes la puedan repasar y es muy sencillo en realidad. Está totalmente ordenado para que no haya problema. Va a partir Pedro entonces con todas estas diapositivas. ¿Ok? Él va a estar leyendo todo esto, va a leer el tema del día, va a leer el tema del sermón con sus respectivas partes y va a leer el contexto de la Semana Santa. ¿Ok? Y va a explicar esa foto y luego va a... Siempre nosotros damos a conocer el himno de apertura, por nosotros crucificados. Y empieza el himno por nosotros crucificados. Vemos el versículo del día. Sigue Pedro todavía en toda esta parte. Lo lee, hace la invocación, hace que la congregación se ponga de pie y hace la invocación. Y después los invita a orar antifonalmente. El líder primero, después la congregación. Recuerden, de manera antifonal o de manera responsiva es lo mismo. Líder, congregación. Líder, lee todo eso, líder, y la congregación responde amén. Y luego hace la exégesis del Salmo 22. Todo esto lo ha hecho Pedro.
y una vez que termina de leer la exégesis, viene entonces ahí abajo dice liturgista Maximiliano Zapata. Entonces, Maximiliano, tú vas a leer el Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza, Salmo de David, leamos antifonalmente. Y tú empiezas a dirigir el Salmo 22. ¿Ok? Maximiliano dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también, junto con la congregación, Maximiliano, tú también lo tienes que decir, pero la congregación lo sigue, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recuerden, lean lento, tranquilo, relajado, no se apuren. Maximiliano, líder, Dios mío, clamo de día y no me respondes. La congregación te le responde. Junto con Maximiliano tienes que seguir leyendo porque eso va a quedar en el micrófono de la grabación que estamos haciendo. Si tú no lees, no se va a escuchar bien. Y de noche, y no hay para mí reposo. Nuevamente lee solamente el líder, pero tú eres santo. Y ahora el líder con la congregación, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces lees todo el Salmo, ¿ok? Esa página, 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 esa página. Y aquí termina el Salmo, un pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y ahora empieza el primer dicho, y va a seguir haciéndolo Maximiliano. Vamos a hacer dos cosas cada uno, para que no estemos con tanto movimiento uno con otro, sino que van a salir todos adelante, pero van a hacer dos cosas. Entonces ahora, para todos los que van a leer este dicho, Maximiliano, ¿entendiste lo del Salmo? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora te va a tocar el primer dicho. Terminó el himno. Una vez que termina el himno, ¿verdad? Tú apretas para que pase esta diapositiva y lees. El primer dicho de Jesús en la cruz lo encontramos en el evangelista Lucas, capítulo 23, versículos que van del 26 al 34. Así dice la palabra de Dios. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y sigues leyendo, 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 y terminó la lectura, ¿ok? Entonces ahí dices, esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora los invito a leer responsivamente el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos que van del 6 al 7 y el versículo 12. Eso es lo que dice ahí. Y empiezas a leer responsiva o antifonalmente. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y lo lees junto con la congregación que lo dice en voz alta, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y sigues leyendo, líder congregación, líder congregación, líder congregación, líder congregación, y anuncias el himno. Cantemos juntos el himno afligido y castigado. Y aquí va a empezar a correr el himno. ¿Ok? Ok, terminó el himno, entonces tú cuando dejas el himno, ahí sales nomás, ¿ok? Y un favor les voy a pedir, salgan por el centro, entre medio de las bancas, no se metan al costado derecho porque si no pasan por encima de la cámara y eso se ve mal en la grabación después. Salgan derechito y si tienen que darse la vuelta por acá, por allá, pero derechito por el medio, siguiendo hasta el fondo si tienen que ir al lado derecho después, por favor. Entonces eso se los pido a todos. Y entonces ahora Pedro va a pedir que el segundo dicho sea leído por nuestro hermano Emanuel Talley. Y sale Emanuel, entonces dice, el segundo dicho de Jesús en la cruz está escrito en el Evangelio de Lucas,
capítulo 23, versículos que van del 38 al 43. Así dice la palabra de Dios. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Y sigue leyendo, Manuel, sigue leyendo, sigue leyendo. Y cuando pasa esta diapositiva dice: esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora hagamos una lectura responsiva del Salmo 22, versículos que van del 6 al 8. Y de la misma manera, líder y congregación, lee Manuel, pero yo gusano soy y no hombre. Y lo lee junto con la congregación en voz alta siempre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Solamente el líder, cuando me ven, se ríen de mí, todos juntos, lanzan insultos meneando la cabeza. Y sigue, y entonces ahora anuncia el himno. Hay una fuente sin igual. Y después sigue Manuel por dos dichos, ¿ok? El segundo y el tercero. El tercer dicho de Jesús en la cruz se encuentra en el evangelista Juan, capítulo 19, versículos que van del 25 al 27. Así dice la palabra de Dios. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y sigue leyendo Manuel. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora leamos responsivamente el Salmo 22, versículos del 16 al 17, y el texto del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado manos y los pies. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Sigue leyendo y ahora anuncia el himno Jesús mi bien, y ya anunciando este segundo himno lo deja para que se toque y puede ir a sentarse. Recuerden, por el medio de las bancas. ¿Ok? Y ahora Pedro va a anunciar quién va a leer el cuarto dicho. Mitch, por favor, pase adelante a leer los siguientes dichos. Y Mitch pasa y comienza la lectura. El cuarto dicho de Jesús en la cruz se encuentra en el evangelista Mateo, capítulo 27, versículos que van del 45 al 49. Así dice la palabra de Dios. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Recuerden, lean lento, calmado, tranquilo, ¿ok? Y lee incluso lo que está ahí entre paréntesis, sigue leyendo, y una vez que termina la lectura dice: esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora vamos a leer responsivamente el Salmo 22, versículos 1 y 2, y del libro del profeta Isaías, el capítulo 53, versículos 4 y 5. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Y sigue leyendo, y sigue leyendo, y sigue leyendo. ¿Ok? Esto es palabra de Dios, hermanos, y anuncia el himno cuarto dicho. Y se escucha el himno del cuarto dicho. Y sigue adelante Mish, ¿verdad? Y lee el quinto dicho de Jesús en la cruz. Se encuentra en el libro del evangelista Juan, capítulo 19, versículos que van del 28 al 29. Esto es palabra de Dios, hermanos. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y sigue leyendo.
Esto es palabra de Dios, hermanos. Ahora vamos a leer responsivamente el Salmo 22, versículo 14 y versículo 15. Y lo lee de manera antifonal o responsiva, y luego de eso anuncia el himno Cordero de Dios. 2 himnos ya anunció, entonces ahora lo deja tocando y él puede pasar al centro de la plaza, a su lugar y tomar asiento. Termina entonces ahora Pedro va a llamar a Matusalén para que nos dé a conocer el sexto y el séptimo dicho. Sale Matusalén y lee: el sexto dicho de Jesús en la cruz se encuentra en el evangelista Juan, capítulo 19, versículo 30. Y lee el versículo 30. Esto es palabra de Dios, hermanos. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora vamos a leer responsivamente el Salmo 22, versículos 27 y 28, 30 y 31. Y lo lee de manera antifonal. Él y luego la congregación, él y luego la congregación, él, la congregación, etc. Y anuncia el himno inmensa y sin igual piedad. Y se queda ahí nomás, cantando el himno, ¿ok? Y una vez que el himno salió, lee el séptimo dicho de Jesús en la cruz. Se encuentra en el evangelista Lucas, capítulo 23, versículos que van del 44 al 46. Esto es palabra de Dios, hermanos. Desde el mediodía y hasta la media. Ok. Y sigue leyendo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora vamos a leer responsivamente la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y lo lee: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea a ti, Señor, le respondemos, y anuncia el himno séptimo dicho. Y una vez que ya lanzó el himno, puede ir a sentarse directamente. Entonces, cada uno de ustedes está haciendo entonces 2 dichos, ¿ok? Maximiliano comenzó con el Salmo y el primer dicho, y luego entonces vino Manuel con el segundo y el tercero, Mish con el cuarto y el quinto, y Matusalén con el sexto y el séptimo. Y ahora le toca a Pedro. Pedro va a leer el Evangelio. El Evangelio del día lo encontramos en el libro inspirado al evangelista Juan por el Espíritu Santo, capítulo 19, versículos que van del 17 al 30. Jesucristo, el Rey de Reyes, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aún sufriendo dolores físicos y la carga de los pecados del mundo. Todavía sigue porque hay 3 puntos. Cristo mostró su amor para con su madre María y cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento. Al morir, podía verdaderamente decir: consumado es. La deuda del pecado fue cancelada, la salvación es un hecho para todos los que creen en él. Escuchemos y aprendamos de la palabra de Dios, y nosotros respondemos antifonalmente: alabanza sea a ti, oh Cristo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y sigue leyendo Pedro. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y sigue leyendo Pedro, y sigue leyendo Pedro. ¿Ok? Y termina entonces la lectura y dice: esto es palabra de Dios, hermanos. Y ahora voy a dejar al pastor Mario para que nos haga la reflexión del Viernes Santo, que es básicamente el sermón del día. Yo comienzo a predicar el sermón y luego hago la última oración antifonal. ¿Ok?
como siempre, el líder y la congregación. Líder y la congregación. Líder y la congregación. Líder y la congregación. Líder. Y ahora aquí dejo un tiempo para una oración personal, porque ya estamos terminando. Y finalmente digo esta última palabra, la congregación lo responde y leemos juntos, invito a que leamos juntos el Padre Nuestro. Y una vez leído el Padre Nuestro, doy la bendición final y una vez terminada la bendición final, escuchamos el último himno, El Poder de la Cruz. Aquel negro amanecer. Ok, y una vez terminado el himno, de manera muy reverente, la congregación sale de este templo en silencio, meditando en la grandeza de la misericordia y el amor de Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces nos retiramos del templo y si alguno tiene que hacer algo, alguna cosa, después volvemos y terminamos el culto, pero de manera reverente. No nos olvidemos que este culto de Viernes Santo es el culto más reverente que tenemos en todo el año eclesiástico, justamente. ¿Ok? Y eso es, entonces, el respecto del Viernes Santo. Yo les ruego que ustedes vean lo que les corresponde a cada uno. Voy a terminar este video y por favor lo revisen, vean, y si por A, B o C motivo no lo quieren hacer o tienen algún problema, avísenme para redistribuir las partes, ¿ok? Es lo único que les pido, pero que los que digan sí, que ya lo dijeron, pero que todavía estén claros, que vayan ese día y cumplan con su parte para no estar entonces con cosas a última hora. Todavía pueden verlo con calma el video y si tienen alguna dificultad o les parece muy difícil, yo considero que no, yo considero que es bueno que cada uno vaya haciendo estas cosas para que se acostumbren a liderar en la congregación, ¿verdad? Entonces, Dios permita que para su gloria tengamos un muy buen culto, porque a Dios le damos la gloria y le agradecemos lo que en Cristo Él hizo por nosotros. ¿Ok? Les agradezco mucho, hermanos, y voy a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos entregar tu palabra, poder proclamarla, poder decir con nuestra boca lo que creemos de corazón y de esta manera darte gloria. Queremos darte gracias especialmente por todo lo que tú haces por nosotros, especialmente por tu muerte, para que tuviéramos nosotros tu justicia y tu santidad, cargando tú nuestros pecados, pagando por ellos y librándonos de todo ello, y más aún, dándonos seguridad con tu gloriosa resurrección, a que nosotros también podemos llegar a nuestra resurrección en el día que tú nos llames, y de esta manera gozar de la vida eterna con todos los que junto con nosotros creemos y lleguemos a creer en tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque sobre todo en este viernes recordamos ese momento en que tú te diste por nosotros, en un sacrificio que fue sublime, que nadie más hubiera podido hacerlo, siendo propicio a Dios Padre para que tuviéramos salvación y vida eterna. Es por eso que queremos proclamar tu nombre, porque creemos y confiamos en ti y lo hacemos de corazón, y te damos gracias y en Cristo oramos, porque en ti creemos y confiamos. Amén. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias, hermanos, e inmediatamente les voy a dejar este video para que ustedes lo puedan revisar y ver. ¿Te quedó medianamente claro, Maximiliano?
Sí, todo claro. Voy a repasarlo, voy a leerlo para cualquier acento por ahí, cosita que no entienda o para buscarlo. Y te voy a mandar, les voy a mandar a todos la guía de culto por el celular para que la vean y recuerden, están sus nombres ahí, entonces ustedes ya van a saber en qué momento les va a tocar, ¿ok? Así que bendiciones, descansen y Dios permita lo mejor siempre. Saludos a toda la familia Maximiliano. Gracias. Gracias, igual, un abrazo, nos vemos el viernes a las 6. A las 6 de la tarde, exactamente. Fundamental llegar a la hora, por favor, para todos, ¿ok? Ok. Chao, chao. Gracias. Gracias.